nosotros el otro día empezamos a hacer un recorrido acerca de las postulaciones más, diría, hegemónicas de la filosofía occidental, partiendo de la idea que la propia filosofía occidental considera que la única filosofía existente es la de Occidente, ¿no? Y esto ya nos pone frente a un problema. Yo no puedo dejar de negar mi perspectiva antropológica respecto de cualquier disciplina, y mi perspectiva antropológica no sería en este caso concordante con esta idea de que la filosofía es solo la filosofía de Occidente, o sea, es solo la filosofía griega, que solo el pensamiento griego pudo pensar filosóficamente. Es un debate, no estoy diciendo que esto se pueda zanjar. Tampoco habría interés en zanjarlo. Es bien claro que esto es una perspectiva. ¿Y cuál es la respuesta de la filosofía? Y porque ningún otro pensamiento pensó en relación al ser. Y bueno, ahí ya tenemos un problema. ¿Hay que pensar necesariamente en relación al ser para hacer filosofía? Una pregunta. No la vamos a responder. Digo que para que se den cuenta que siempre vamos a estar frente a una perspectiva. Si no pensamos entonces en relación al ser, no podemos pensar en filosofía. No sé. Yo no tengo una respuesta. No sé si se entiende. Si no se entiende, me dicen, levanten la mano, las que veo, y podemos, o si no, manden una pregunta, ¿no? Y después las vamos a responder. Susana quiere que hagamos así, que hagamos una hora más o menos de charla y después respondamos las preguntas. Pero vayan formulando. No estoy haciendo, no quiero que nada de lo que diga sea una afirmación absoluta. Entiendan bien que es una perspectiva. Y en ese sentido, podríamos decir que todo recorrido de la filosofía es una cartografía. Y una cartografía se hace en relación a algunos problemas que ha planteado la filosofía. Por supuesto que uno de los problemas fundamentales que planteó la filosofía es el problema del ser. Pero ya surge entonces la primera pregunta. Si no se plantea el problema del ser, ojo que este ser va con mayúscula, ¿no? Este ser es absoluto, este ser es el ser parmenidio, el ser o la nada, ¿no? Ese es el ser del que estamos hablando, no de los seres que somos nosotros, no de los entes, estamos hablando del ser. Si no hay pregunta por el ser, no hay filosofía, esto ya es una pregunta, ¿no? Pero en base a esto se puede hacer determinadas cartografías que en la filosofía o en la disciplina que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué sería hacer acá una cartografía? Y cómo se fueron viendo algunos problemas y cómo se fueron respondiendo supuestamente a algunos problemas sin que estas respuestas sean absolutas. Por ejemplo, un problema que plantea la filosofía de Occidente es el problema parmenidio. El ser es todo, y la oposición al ser es la nada. Por supuesto, la nada es nada porque no está en el ser. O sea, nada puede tener existencia por fuera del ser. Nos encontramos entonces frente a esta oposición, a este binarismo absoluto, el ser y la nada. Ahí nos encontramos con un primer problema en este planteo filosófico. No hay una idea de vacío, porque el vacío está pensado en relación al ser. O sea, en relación a la nada. No es nada el vacío, porque no hay ente en el vacío. Bueno, desde una perspectiva, por supuesto. Pero hay otro problema cuando no se piensa. ¿Por qué no se piensa el vacío? Porque si pienso la totalidad como algo, digamos, en términos leibnizianos, lo más compacto posible, no puede haber vacío. Pero se presentan problemas. Si no hay vacío, no hay movimiento. Porque el movimiento solo se puede dar en el vacío. Y esto es muy interesante porque pensar el movimiento significa pensar el devenir. Pensar el movimiento, pensar el devenir, supone pensar las transformaciones. O sea que habría como dos líneas, ¿no? Por un lado la fijeza, y por el otro lado las transformaciones. Cuando hablamos de transformaciones y de movimiento, hablamos de transformaciones y de movimiento constante. ¿No? O sea, nada estaría absolutamente quieto, porque esto sería imposible para pensarlo desde el movimiento. En el movimiento hay movimiento continuo. Muy bien. En ese sentido podríamos hacer, como dijimos, podríamos hacer muchas otras, pero siempre hay que simplificar un poco, por el tiempo fundamentalmente, ¿no? Como dos líneas de pensamiento. La línea que va a continuar el pensamiento parmenidio, que tiene que ver con la filosofía llamada clásica, o sea, Sócrates, Platón, Aristóteles.
por un lado, y por otro lado, el otro día trabajamos algunos otros pensadores que no son de esta línea de pensamiento, que sería la línea de pensamiento heraclitiano, que piensa la transformación, el devenir y el movimiento. Y ahí lo habíamos puesto a Epicuro como el representante en el pensamiento griego de esta línea, en donde piensa movimiento y transformación, pensando que este movimiento y transformación está dado porque todo está formado por átomos, y lo digo en esta palabra porque es la palabra que desde Demócrito, Epicuro van a utilizar, Lucrecio también. El átomo como lo más pequeño que se puede concebir, ¿no? Pero los átomos están en movimiento. Por supuesto que para este pensamiento, para el pensamiento filosófico, este concepto es indemostrable. Los átomos están en movimiento. Sí, ellos dicen eso, pero ¿cómo lo demuestran? Recién va a ser a partir de la física, en principio del siglo XX, sí, principio del siglo XX, donde se va a pensar, donde se va a poder ver el movimiento de los átomos y todo lo que sigue, ¿no? Todo lo que continúa a partir de ahí, con no solo los átomos, sino de las moléculas, de las micromoléculas, etc. Pero esto para el pensamiento griego es imposible. Decir que los átomos se mueven es una hipótesis, ¿sí? Muy bien. Ese pensamiento de Epicuro no es un pensamiento exitoso, digamos, ¿no? La línea exitosa de pensamiento fue la que enunciamos al principio. Y esa es una manera de pensar la filosofía. O sea, si vamos a hacer una cartografía, podríamos hacerla desde estos pensadores clásicos y desde los otros pensadores, ¿no? Cartografía entendiendo como que uno a esos pensadores, que no son contemporáneos, sino que saltearon las épocas, digamos, y continúan pensando en esa línea que podríamos aplicar, pensarla en términos Heráclito, Epicuro, y ahí inmediatamente, ya muchos siglos después, porque tenemos que saltar al siglo XVII, con muchos pensadores que nos quedan en el medio, incluso en la propia Edad Media, ¿no? Algunos de estos fueron quemados en la hoguera, de manera que hacer honor a ellos, bueno, requeriría tiempo de investigación y mucho tiempo para trabajar, sería muy interesante, pero esta línea de pensamiento en que ha continuado la idea del devenir, de la transformación y del movimiento, entonces tendríamos que colocar a Spinoza, que es un poquito más cercano a nosotros, ¿no? Porque está en el siglo XVII. Entonces vamos a centrarnos hoy en algunas cuestiones de Spinoza, en relación a lo que habíamos planteado del pensamiento hegemónico en el siglo XVII, cuya característica del siglo XVII, si tenemos que dar características generales, e insisto, habría que ver en cada uno de estos autores las especificidades de investigación muy interesante. Había algunas preocupaciones para el siglo XVII. Una de ellas era poder fundamentar con otro fundamento, les diría yo, ¿no? Toda la historia de la filosofía tiene que ver con un fundamento. Algo tiene que fundamentar lo que se dice. Y este fundamento en general tiende a ser único en el pensamiento de la filosofía occidental. Y a su vez, cuando se piensa en el fundamento, también se piensa en quiénes lo fundamentan y cómo, ¿no? Entonces, uno de los temas, uno de los problemas era el tema del infinito. Era una controversia religiosa el tema del infinito, porque, mejor dicho, vamos a empezar un poquito antes. El problema del siglo XVII es poder fundamentar, decía, sin Dios, porque es un pensamiento que comienza a ser un pensamiento laico, sin Dios, porque en el pensamiento teológico todo el fundamento es Dios, y ahí es fácil fundamentar. A ver, no tan fácil, ¿no? Porque hay que demostrar la existencia, y así como los argumentos demuestran la existencia, demuestran la inexistencia. Nada es tan fácil en esto, y nada es tan simple, pero quiero decir, si yo pongo como fundamento a Dios, todo lo refiero a Dios. Entonces, cualquier cosa que pienso, la respuesta está en Dios. ¿Sí? Y hay frente a esto, y ojo, porque en esto me parece que tenemos que tener un poquito de cuidado, una cuestión de fe, no una cuestión de investigación. Toda la teología fue tratar de demostrar la existencia de Dios. Pero justamente
siempre les vuelvo a decir, yo puedo demostrar lógicamente la existencia de Dios, y alguien viene y me demuestra con los mismos argumentos la inexistencia de Dios, porque son argumentos lógicos, y se puede argumentar una cosa o la otra. Entonces, haber sacado a Dios del fundamento, no sé si se entiende esto, me exige al pensamiento poner otro fundamento. Bueno, y de esto se trata la pelea, digamos, para decirlo así de alguna manera, del siglo XVII. Entonces, el otro gran problema del siglo XVII es el tema del infinito, o de lo infinito, o de los infinitos. ¿No? ¿Hay un infinito? ¿Hay muchos infinitos? ¿Se puede pensar en términos de multiplicidad de infinitos? Bueno, cuando el infinito está resuelto porque es Dios, es una cosa. Cuando saco este fundamento, tengo que pensar, y ahí me resulta difícil pensar el infinito. Entonces, esa es una cuestión fundamental para el pensamiento del siglo XVII, la cuestión del infinito, o de los infinitos, o de lo infinito del infinito. Va a haber una resolución matemática, va a haber una resolución matemática del infinito en el siglo XVII, pero la resolución matemática no abarca absolutamente todos los planos. Y esto también es importante tenerlo presente. Yo puedo dar un fundamento matemático, pero el fundamento matemático no me va a servir para pensar en todos los planos. Y este es un poco el problema de Spinoza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me va a servir el infinito matemático? Porque el infinito matemático no va a trabajar sobre la materia, va a trabajar sobre las funciones. Hay otra vez alguna resonancia, bueno, ya está. Va a trabajar no sobre la materia, acá hay un problema en relación a la materia, o a la sustancia, perdón, para decirlo en términos del siglo XVII. Nosotros hablamos de materia, pero en el siglo XVII no existe el concepto de materia, existe el concepto de sustancia, o sea, persiste el concepto aristotélico de sustancia. Fíjense la dificultad que tenemos nosotros de poder pensar con los pensadores del siglo XVII, porque tenemos otras concepciones, por ejemplo, respecto de la sustancia y la materia, ¿no? La sustancia para el siglo XVII sigue siendo la sustancia aristotélica. No sé si lo dije la otra vez, pero lo repito. La sustancia, sí creo que sí, porque hubo una pregunta respecto de esto. La sustancia, desde el punto de vista aristotélico, es esa concepción filemórfica de la sustancia. O sea que por un lado existe una materia, por otro lado existe la forma. Cuando se juntan materia y forma, tengo sustancia. Esta no es nuestra concepción actual de la materia. Cuando digo no es nuestra concepción, estoy diciendo no es la concepción de la física, ¿no? Que va a pensar la materia como materia informada, o sea que no hay materia sin forma. Pero, por favor, por ahí confundo con esto, ¿no? Pero en el siglo XVII esto no se puede pensar. En el siglo XVII seguimos pensando en términos de sustancia. Entonces, pero esta sustancia, como vamos a ver por ahí en Spinoza, tiene como manifestaciones diferentes. Manifestaciones diferentes. Esa sería una manera de decirlo más fácil. Manifestaciones diferentes. De manera entonces que ese es otro gran problema del siglo XVII, esta idea de sustancia, y de la diferencia, el otro gran problema, el problema de la diferencia, que no se lo plantea como tal en el siglo XVII. En realidad recién se va a plantear el problema de la diferencia en filosofía en el siglo XX, fíjense, porque este problema de la diferencia, que está pensado, sí, en Spinoza, es de alguna manera obstruido por todo el pensamiento, por todo el racionalismo occidental, sobre todo el iluminismo en el siglo XVIII y sus continuadores en el siglo XIX. Entonces no aparece como problema la diferencia, cuando en realidad subyace como problema. Ahora vamos a tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque hay una prevalencia de la identidad sobre la diferencia. Pero para el siglo XVII era un problema. La diferencia pensada en términos de lo que discernible a lo no discernible. Entonces, el otro gran problema, insisto, era
un problema que ya se los dije, pero lo reitero. ¿Cómo hacemos para pensar, por ejemplo, la existencia directamente, si lo sacamos a Dios? Porque en la perspectiva teológica, Dios nos crea. Y se acabó el problema. Dios nos crea, nosotros somos criaturas a su imagen y semejanza, solamente nosotros, ¿no? O sea, solamente lo humano, esa imagen y semejanza. Hay una jerarquía en esta creación, una jerarquía muy marcada, que perdura hasta el siglo XXI. O sea, somos una especie, o lo que fuere, superior al resto. Pero el fundamento de esto es el mito judeo-cristiano. Pero plantear la existencia sin Dios es otra cosa. No sé si se entiende. ¿Queda claro esto? Si saco a Dios, tengo que poner otra cosa para pensar la existencia. ¿De dónde viene la existencia? Tengo que poner algo más, o algo distinto. Bueno, pero ya Platón había dado ¿no? Anterior al cristianismo, Platón había dado la solución, ¿no? Hay un ser, o lo uno. Toda una polémica en la filosofía, si lo uno es superior al cero, si el cero es superior a lo uno, pero no quiero distraerlos con esto. Para nosotros, para la idea es lo mismo. Existe lo uno, existe el ser, y de lo uno del ser emanan, entiendan, emanar como una especie de prolongación, ¿no? Los entes, todos los entes, pero estos entes son jerárquicos. Hay entes superiores y entes inferiores. Perfecto. El otro problema. Ese es un problema. El otro problema es el problema de la sustancia, como decíamos antes. El que va a postular una cuestión respecto de esto es Descartes, que lo hace más o menos como todos conocemos, ¿no? Existen tres sustancias distintas. Fíjense que uno podría rastrear esto y decir, bueno, en Descartes hay algo de la diferencia. Estas sustancias son distintas. Una sustancia es la sustancia divina, aparte, ¿no? Aparte. Otra es la sustancia extensa, nuestros cuerpos. Y otra es lo que Descartes llama la res cogitans, ¿no? O sea, esto que nos permite pensar. Muy bien. Ahí hay cierta jerarquía en la sustancia, o sea, la primera es divina, obviamente, la segunda sería la res cogitans, que para decirlo en términos un poco burdos, sería como si pensáramos la cabeza, y la res extensa, los cuerpos, como una tercera categoría de sustancia. Y bueno, y la célebre perspectiva de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. No es, bueno, lo decimos generalmente como si fuera casi como un versito, ¿no? Pienso, luego existe, esto tiene muchas consecuencias. Porque Descartes decía, yo no sé si estoy sentada o no, hasta que no piense que estoy sentada. Por lo cual, ¿qué descarta? Las sensaciones. Nada más y nada menos. Lo primero que yo tengo que decir, no sé, cada uno de nosotros creo que estamos todos sentados, es que sentimos que estamos sentados. Después podremos pensar que estamos sentados. Primero tenemos que sentir que estamos sentados, significa que estamos mucho más flojos que si estuviéramos parados, porque no tenemos que hacer la misma fuerza para vencer la fuerza de gravedad. Porque en parte la hace la silla o donde estemos sentados, ¿no? Nosotros vamos a hacer menos fuerza. Si estamos parados, tenemos que hacer más fuerza. Esto es una cosa que siento, que tengo que sentirla. Después la puedo pensar y puedo hacer todas las teorizaciones que quieran sobre eso, pero primero tengo que sentir. Pero para Descartes no. Para Descartes solo vale estar sentado si pienso que estoy sentado. ¿Por qué? Porque es muy interesante pensar cómo hay como dos perspectivas acá, ¿no? Esa es la perspectiva cartesiana y después, tiempo después, va a aparecer la perspectiva del empirismo, en donde va a poner el acento en las sensaciones, al revés. O sea que ven que estamos ahí en un binarismo, ¿no? El acento en las sensaciones. Y después en esa síntesis de sensaciones, bueno, aparecerá un sujeto haciendo esa síntesis y por lo tanto podré pensar que estoy sentado.
Bueno, pero eso es un poco después, ¿no? Ya es principio del siglo XVIII. Pero la perspectiva es clara, ¿no? La idea, y ahí aparece un nuevo fundamento, un desplazamiento muy importante para entender. El desplazamiento va de Descartes en adelante, ¿no? El desplazamiento va desde el ser, este ser con mayúscula, que obviamente es completo, total, etcétera, al sujeto. Es el sujeto el que va a pensar, y es el sujeto el que va a hacer. Hacer con H en este caso, ¿no? Hacer de acción. Se desplaza el ser, el interés por el ser, al interés por el sujeto. Yo diría que esto va a constituir todas las disciplinas que nosotros conocemos. Si no se hubiera hecho este desplazamiento hacia el sujeto, todos nosotros no estaríamos acá, porque tiene que ver con ese interés puesto del centro, como del sujeto como centro. Muy bien. En medio de este recorrido de Descartes, ¿no? Va a aparecer como una especie de transversal que es Spinoza. Uno podría decir, Spinoza podría trazar una transversalidad respecto al pensamiento de Occidente. Y una cartografía, como decíamos, de alguna manera en continuación con Epicuro. Y después va a pasar bastante tiempo para que Spinoza encuentre algún continuador. Porque los siglos XVIII y XIX en general se han configurado casi, yo diría, contradiciendo lo postulado por Spinoza, y más, deslegitimando y dejándolo de lado. ¿No? Entonces, ¿qué va a plantear Spinoza en relación a esto que estábamos diciendo? ¿No? Sobre todo en relación, ya habíamos visto la clase pasada, habíamos visto que otro de los interlocutores a los cuales de alguna manera Spinoza da respuesta es Hobbes. ¿No? Hobbes, que había planteado un tema importante, que es el tema del deseo, que va a ser continuado en Spinoza, pero que este deseo, que según Hobbes es deseo de todo, va a tener que ser reprimido, ¿se acuerdan?, por un poder centralizado y fuerte que reprima el deseo. Y al decir reprima el deseo, es reprima la voluntad y reprima la acción. Por otro lado, Hobbes había también proclamado la existencia del derecho natural, gran tema el derecho natural, este atraviesa las disciplinas sociales hasta la actual disciplina del derecho, ¿no? Todas las disciplinas jurídicas tienen que ver con esta idea de derecho natural y la superación del derecho natural. Pero en Hobbes también hay una superación respecto de la idea de derecho natural como lo había pensado los romanos, Cicerón. Porque para Cicerón, el derecho natural no era un derecho de por sí, sino que era un derecho que si uno realizaba lo que tenía que realizar, la tarea, el oficio, como debía realizarlo, entonces tenía derecho. Es más o menos como aparecen fundamentalmente en la escuela. Si haces bien estas cosas, tenés recreo, si no, no. Bueno, esa es la idea de Cicerón, ¿eh? Tenés derecho, pero antes de tener derecho tenés obligaciones. Si no cumplís la obligación, no tenés derecho. Bueno, en Hobbes no va a ser así. El derecho es primero. No depende de lo que hagas. El derecho es derecho. Tenés derecho a hacer cualquier cosa. Pero como hay derecho a hacer cualquier cosa, este derecho que para él después va a ser denominado deseo, entendiendo como que cada uno tiene deseo de hacer todo, tiene que ser reprimido por un Estado fuerte. Entonces, primer respuesta de Spinoza, a un plano, en un plano, no es ni primera ni segunda, son respuestas en distintos planos. ¿Cómo le responde a Hobbes? Spinoza a Hobbes le responde diciendo que, primero apoyando la hipótesis de Hobbes, de que somos, primero tenemos derecho. Pero para Hobbes este derecho es derecho a la existencia. Para Spinoza es derecho a la existencia. Pero así como Hobbes va a plantear que
seguro que no me silencié, ¿eh? Bueno, pero puede ser sin querer. ¿Ahora, ahora se escucha? ¿Se perdió algo? No, ¿no? Bueno, porque no sé. No sé, Habremos... fíjate, estabas hablando de Spinoza que le responde a Hobbes, retomemos eso. Estamos ahí. Spinoza le va a responder a Hobbes. Primero, les vuelvo a repetir por las dudas. La misma perspectiva del derecho natural, derecho a la existencia para Spinoza. Pero ¿cómo le va a responder? Para Hobbes, entonces, primero existe el individuo, existimos cada uno de nosotros. Hobbes va a ser quien constituye esta idea fundamental para el Occidente de que la sociedad es una suma de individuos. O sea, primero está el individuo, después está la sociedad. Primero hay un individuo, como estas ventanitas, cada uno de nosotros, y ahí formamos un conjunto. Pero ¿cómo lo hacemos? Para Hobbes es donando nuestra voluntad al Estado y que el Estado decida por nosotros. Más o menos burdamente un poco la idea de Hobbes, ¿no? Por eso ese Estado se llama el Leviatán, nombre bíblico del demonio, uno de los nombres del demonio. No es muy lindo el nombre, ¿no? Pero bueno, era el nombre que Hobbes le dio. En Spinoza acaba de haber un corrimiento interesante, muy interesante. Evidentemente tenemos derecho a la existencia, es un derecho natural, de esto no hay discusión, pero porque nacemos en algún colectivo, en algún grupo, en algún, como él lo llama, multitudo, por multitud, o sea, es que nos individuamos. Fíjense que acá hay una diferencia fundamental, ¿no? Hobbes, primero nacemos cada uno de nosotros individualmente y donando nuestra voluntad conformamos algún colectivo. Y Spinoza establece todo lo contrario, porque pertenecemos a alguna multitud llamada como fuere, grupo, como quieran llamarlo, nos individuamos. Proceso de individuación que no termina nunca. Proceso de individuación que no termina nunca y que incluso tiene la característica de que, además de no terminar, se va como multiplicando esta individuación, para decirlo de alguna manera, ¿no? Se va complejizando, si quieren, la individuación. Bueno, se imaginan que de acá se desprende una línea política totalmente distinta en uno que el otro, en otro. ¿No? En Hobbes se va a necesitar se va a tener que hacer un contrato por el cual yo renuncio a mi voluntad para donarla al Estado. Y el Estado, yo voy a estar tranquila porque el Estado va a determinar todo lo que tengo que hacer, no tengo que hacer, no tengo más que decidir, ¿no? El Estado va a decidir por mí. Y así, según Hobbes, vamos a vivir todos muy felices porque hemos renunciado a nuestro deseo. O sea que Spinoza se las tiene que arreglar acá con varios conceptos. Primero, si nos individuamos solo porque existimos, primero colectivamente, y nunca nos terminamos de individuar, ¿cómo hacemos para volver a conformar un campo social en el cual podamos convivir? Para Spinoza, Spinoza se horroriza de que tengamos que donar parte de nuestra voluntad. ¿Le parece algo que no se puede, no de la libertad, perdón, no de la libertad, sino del deseo? Porque en Spinoza va a aparecer otra vez el concepto de deseo, como yo les diría casi si pusiéramos pensarlo como con dos sinónimos, que no son exactamente sinónimos, pero para que nos entendamos un poco, el deseo en Spinoza es una fuerza, es una potencia. Spinoza no nos dice qué deseamos, qué tenemos que desear. No es Hobbes que deseamos todo y por eso nos matamos. Spinoza nos va a dejar ahí con el deseo. Y va a decir algo muy curioso, ¿no? Va a decir, cuando deseamos algo, esto que deseamos lo creemos bueno. No porque sea bueno anterior a nuestro deseo, sino porque lo deseamos, lo suponemos que es bueno. Lo cual es complicado, ¿no?
y para el siglo XVII mucho más. ¿Cómo llama el deseo Spinoza? Dijimos una fuerza. Una palabra muy común en el concepto spinociano, que es el conatus, ¿no? El conatus es lo que nos hace a todos los seres vivos, a todos, no solo a nosotros, a todos los seres vivos, nos hace perseverar en la existencia. Es decir, ponemos la fuerza para seguir existiendo. Absolutamente todos los seres vivos. La característica de la vida es la insistencia en la vida. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, el conatus va a ser esa existencia en estar vivo, y esto también va a ser el deseo. El deseo es estar vivo. El deseo es esa fuerza o esa potencia que nos hace estar vivos. Entonces, ahí hay una gran diferencia para pensar en términos políticos, ¿no? Una cosa es tal como concibe la sociedad política Hobbes, y otra cosa es como la concibe Spinoza. Por eso Spinoza no va a hablar de contrato, no va a hablar de que hay que donar ninguna parte de nuestra voluntad a nadie, sino que al contrario, habrá que componerla con otras para poder conformar un espacio en donde podamos convivir. ¿A través de qué? A través de un consenso. De la construcción permanente de un consenso. Nunca definitiva. Porque si hay consenso definitivo, para Spinoza es como que se acabó el consenso. Porque se supone que hay una imposición. Y Spinoza, sobre todo al final de su vida, en el texto que se llama El Tratado Político, que es lo último que escribe porque ahí se muere o lo matan, no se sabe bien, que parece hacer lo mismo, va a postular que, bueno, entonces hay una sola forma de poder convivir, que es la democracia. ¿No? Pero la democracia es imposible. ¿Por qué? Porque si se llegara un momento de decir, logramos la democracia, quiere decir que hay una imposición. La democracia es el juego permanente de la construcción de consensos. O de regulaciones, si quieren, para hacerlo más leve, de regulaciones. No hay una regulación absoluta que va a regular todo de una vez y para siempre, sino que hay la construcción permanente de regulaciones. O sea que es un trabajo grande la democracia, ¿no? Trabajo grande. ¿Cómo es un trabajo la existencia? Trabajo en el sentido de que hay que hacer algo para esto, ¿no? No está dado naturalmente. Hay que hacer algo para construirlo. En eso consistiría nuestra existencia, en realidad. Bueno, eso es por un lado. O sea, por un lado es su controversia con Hobbes. Pero esto no es sin consecuencias, ¿no? Porque sobre todo la filosofía política se ha basado mucho más en Hobbes que en Spinoza. El desafío para nosotros hoy sería cómo pensamos una filosofía política hoy desde Spinoza, lo cual ya sé que aparece enseguida que es bastante difícil. Nadie dijo que era capaz. Creo que se puede hacer en espacios micropolíticos, no sé, es difícil concebirla en un espacio macropolítico. De acuerdo. La otra gran controversia entonces va a ser con Descartes. Pensando lo siguiente, si Descartes dice que hay tres sustancias, y Spinoza nos va a decir, ¿para qué necesitamos tres sustancias? Quiere decir que si hay tres sustancias, Dios no es una sustancia suficientemente potente que necesita de las otras dos. Ese es el primer argumento que se le ocurre a Spinoza. Por lo tanto, Spinoza postula que hay una sola sustancia. Y esto es problemático porque trae una serie de consecuencias. Hay una sola sustancia que le va a poner un nombre y que va a decir que, bueno, esa sola sustancia puede tener muchos nombres, entre ellos Dios. Y que entonces nos dice Dios es un nombre. ¿Eh?
es un nombre. Bueno, se imaginan por qué lo echaron de la sinagoga, ¿no? No había mucho más para postular. Si Dios es un nombre, y sin embargo, a la naturaleza, como él llama a esta única sustancia, se la puede llamar Dios. Y después él la llama Dios para sacarse los conflictos encima, Dios. Sabiendo que es un nombre de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué es la naturaleza? ¡Ja! Todo lo que existe. Y fíjense que acá también nos coloca en un lugar diferente respecto de la creencia. Porque yo puedo decir creo en Dios y demostrar por qué creo en Dios. Pues si no creo en Dios, es mucho lo contrario, dijimos. Pero la naturaleza no tiene la misma relación que con la creencia. Porque podríamos decir, de la naturaleza no podemos dudar, existen las cosas. Y de la existencia de las cosas no se puede dudar. Podemos dudar de la existencia de las flores, de las plantas, del agua, del aire, de nosotros, de los animales, de los bichos, de los virus, no. No podemos dudar porque están, porque nos tocamos, porque están. Bueno, entonces ahí se dan cuenta que hay un corrimiento respecto de la fe, ¿no? No necesitamos fe para creer en la naturaleza. Miren qué extraño es esto, ¿no? Porque es visible la naturaleza, es tangible. Pero claro, ahí hay un problema. Para Spinoza, en la naturaleza no hay jerarquías. O sea que además de romper con Descartes diciendo que la naturaleza es una sola, perdón, la existencia es una sola, también rompe con la idea aristotélica de las jerarquías. En la naturaleza no hay jerarquías. No hay jerarquía, primero, no hay jerarquía. La naturaleza no crea. La naturaleza no crea nada. Porque la creación supone una diferencia de sustancias. Si yo creo algo, yo puedo hacer algo con las manos, pero esto que creo no tiene la misma sustancia, no puede ser. No puede crear la naturaleza. Para que tenga la misma sustancia, no puede crear. Tampoco puede emanarse de la naturaleza, porque si todo se emanara, se gastaría la naturaleza, digamos, y se acabaría la naturaleza. Para Spinoza, la naturaleza no puede acabar, porque es exactamente infinita, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Se expresa. Se expresa. Que es una idea rara en el siglo XVII, esta idea de la expresión. Se expresa. ¿Cuándo? Constantemente. O sea que hay otro problema con la temporalidad en Spinoza en relación al pensamiento clásico, ¿no? En el pensamiento clásico decimos Dios creó el mundo, pero lo creó depende de la idea que tengamos, pongámosle millones de años. Se desentendió, no se desentendió, eso dependerá de la perspectiva que tengo respecto del Dios que creo, en el que creo. Pero en la naturaleza no pasa eso, la naturaleza se expresa ahora, en este instante, ahora, se está expresando, porque si no, no estaríamos acá. Qué raro, porque además la naturaleza ahora se tiene que expresar a través de esta forma extraña que tenemos. Sí, también. Porque todo, absolutamente todo lo existente es expresión de la naturaleza. Sea directamente o indirectamente, porque esto lo hemos creado nosotros. Bueno, los chinos, nosotros no lo creamos, pero lo estamos usando. Y esto es una expresión. Esa expresión entonces es inmanente. Inmanente significa, en términos así un poco generales, dos cosas. Inmanente significa que no es en otro tiempo, sino que es ahora, que se está expresando. Y la otra cosa que es que no hay nada trascendente.
La naturaleza no es trascendente respecto de nosotros, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Y no hay, insisto, ningún privilegio de ninguno de los modos creados por la naturaleza. ¿Cómo se expresa la naturaleza? A través de modos de existencia. Bueno, es una manera en que él la explica, ¿no? Sirve simplemente, pero es una manera en que él lo explica. Nada de esto quiere decir que sea así, ¿no? Eso es. Nada quiere decir que sea así. Quiere decir que hay muchas maneras de explicar esto y ninguna que dé realmente con lo que es, porque si no tendríamos que ver con la idea de que hay una verdad y la vamos revelando, y no. Tenemos distintos sistemas de pensamiento para pensar lo que existe. Eso sería un poco la idea de la filosofía misma, ¿no? O la idea de cualquier teoría. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, esto es una manera de expresarlo, la de Spinoza, un sistema. Por supuesto, es un sistema de pensamiento, es muy complejo, pero es un sistema de pensamiento. Después uno le dirá, bueno, yo adhiero a este sistema o no adhiero, o por ahora adhiero a este, podría adherir a otro después, no sé. ¿Para qué me sirve? Y me sirve para actuar, porque para Spinoza, si no sirve para actuar, no sirve para nada. Y ahí hay otra idea de la filosofía en Spinoza, ¿no? Que va a ser después compartida por Marx. Si la filosofía no sirve para la vida, no sirve. Por lo tanto, cada uno tendrá que elegir si ese sistema de la filosofía o de lo que fuere le sirve para vivir o no. Es una herramienta para la vida. Y si no sirve, hay que abandonarla y tomar otra, ¿no? No es cuestión de decir, bueno, no me sirve, no me sirve. Si me sirve, la tomo. Por ahora, por ahora, por ahora. Entonces, esa filosofía de Occidente, perdón, no, la de Occidente no, la de Spinoza es una filosofía de vida, que sirve para la vida. Por lo tanto, pensar en términos como lo piensa Spinoza, que la naturaleza se expresa permanentemente y que no hay ninguna expresión de la naturaleza que privilegie una cosa sobre la otra, ya vamos a tratar de entender por qué, ¿no? La manera en que se expresa es a partir de los modos de existencia. Yo les diría que los modos de existencia es donde Spinoza va a poner la diferencia, no jerárquica. Volvemos a la naturaleza. La naturaleza es infinita, se expresa permanentemente. La manera que se expresa es a partir de los modos de existencia y no hay ningún modo de existencia que tenga más jerarquía que otro. Cada modo de existencia es lo más completo que puede ser. Bueno, acá hay un problema. Cada modo de existencia, dicho de otra forma, no le falta nada. Y por otro lado, cada modo de existencia tiene entonces todo esto que necesita dentro de su modo de existencia. Pero hay otro concepto en Spinoza que trajo mayores dificultades para entenderlo. ¿Que trajo? No, que trae. Que es una idea que tiene Spinoza de decir la naturaleza no es unívoca, es univocidad. La naturaleza tiene como característica la univocidad, que es su manera de decir que es una, pero múltiple. Bueno, y ahí sí que hay un problema para nosotros. Porque todo el pensamiento de Occidente, basado en esa filosofía, en esa línea de filosofía de la que habíamos hablado, había hablado de lo uno lo pensamos o lo representamos absolutamente unificado, pero es uno, no hay multiplicidad. Y Spinoza nos va a complicar con esta historia.
la univocidad de la naturaleza hace que sea una múltiple. Y esa multiplicidad es infinita. Y se expresa en los múltiples modos de existencia, que tienen dos juegos con la diferencia. Uno es que cada modo de existencia tiene una existencia diferenciada respecto a los otros modos de existencia. Nosotros no somos plantas. Pero las plantas es una forma de expresión, nosotros somos otra forma de expresión, somos otro modo de existencia. Para Spinoza tenemos cosas en común, pero son modos de existencia distintos. Pero a su vez, cada uno de nosotros tiene también un modo de existencia singular. Así como cada planta tiene su modo de existencia singular. O sea, cada planta va a tener un proceso de individuación que la hace esa planta y no la de al lado. Y nosotros vamos a tener un modo de individuación que no termina nunca, que va a ser de cada uno de nosotros absolutamente singular, evidentemente con cosas en común, con puntos en común con otros, pero que no puede ser nunca idéntico. Pero más, ni siquiera vamos a ser idénticos con nosotros mismos. Ahí hay un problema ya de un choque muy grande con el pensamiento que triunfa. No hay identidad posible. Definitiva, ¿no? Siempre habrá un devenir y una transformación. Nos vamos a individuando permanentemente. Y acá va a proponer, respecto de Hobbes, otra diferencia, que es, cuanto más relaciones establezcamos, más ampliamos nuestra individuación. El ejemplo de algunos muy interesantes. Si la gota de agua es una gota de agua que es absolutamente singular, distinta de la otra gota de agua, pero cuando se junta con la otra agua, hacen un conjunto mayor y así sucesivamente se forma un océano, por relaciones de las gotas de agua, que sin embargo no son las mismas, no son idénticas, sino que se van relacionando con otras para hacer un conjunto mayor. Y acá viene otra gran perspectiva de Spinoza, que es cada modo de existencia no es una sustancia. Cada modo de existencia es un conjunto de relaciones. ¿Qué son las relaciones? Hay de varios tipos de relaciones, pero nada existe sin las relaciones. La existencia son las relaciones. Nosotros somos un muy complejo conjunto de relaciones. Bajo una determinada relación, que nos hace singulares. ¿En qué nos caracterizamos como modo de existencia? En realidad, no solamente nosotros, no solamente la existencia humana, sino yo diría lo vivo. ¿Qué se caracteriza lo que llamamos vivo? En que tenemos extensión. O sea, tenemos cuerpo. E incluso este cuerpo puede ser visible o invisible, ¿no? Invisible para nosotros. Los virus no son visibles para nosotros. Lo cual no quiere decir que no tengan existencia, ya saben. Pero no los vemos. O los vemos con un aparato especial ahora, bueno. O sea que no pasa por eso. Tener cuerpo es tener extensión. Pero los cuerpos, y acá está la cuestión, están compuestos por múltiples elementos diferenciales que se combinan. O sea, que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, la extensión, pero toda extensión
como si dijéramos, a ver, para entender un poco más, toda extensión no es ni homogénea ni compacta. Está conformada por múltiples elementos diferenciales que se combinan, se componen y se descomponen. En ese sentido, todo lo existente en el universo tiene esa característica para Spinoza. Sea un planeta, seamos nosotros, sea una hormiguita. Todos somos conjuntos de relaciones que se componen y descomponen permanentemente. Estamos siempre en esta relación de composición y descomposición. Pero evidentemente lo vivo, ¿cómo se caracteriza ahí? Por tratar de permanecer en el máximo de estas composiciones, ¿no? O sea, descomponerse lo menos posible. Nunca es total esto, porque la naturaleza sí, es composición y descomposición permanente. Algunas composiciones son composibles y otras no. Así va a concebir después Spinoza la enfermedad, ¿no? O sea, tenemos una parte extensa. No podemos dudar que tenemos una parte extensa. Tocamos, sentimos, ¿eh? Pero a su vez tenemos otra parte que no es extensa, que él la va a llamar alma o mente. Alma o mente. Que constituye esta parte inextensa que tiene que ver no con lo extenso, sino con lo intensivo, con la intensidad. Y que va a tener como característica, así como nuestro cuerpo tiene la extensión, esa otra parte que es constitutiva de lo vivo, no va a tener extensión, va a tener esto que decíamos, intensidades, fuerzas, intensidades, y va a tener como característica el entendimiento. Fíjense ustedes, esto es complicado, ¿no? Entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? En términos muy generales para Spinoza. Bueno, habría dos maneras de decir. ¿Qué es el entendimiento? Tiene que ver con la percepción. Y dicho en el siglo XVII está dicho así. El entendimiento tiene que ver con la percepción. No estamos hablando de una percepción de la que tenemos nosotros, no, todo lo vivo percibe. Y acá, imagínense, ¿no? Y para Spinoza, percibir, tener alma y mente es lo mismo, ¿no? Por supuesto que no podía seguir en la sinagoga, lo tenían que echar, ¿no? Porque decir que la planta tiene alma, vamos mal, ¿no? Entendiendo que el alma es esa capacidad de percibir y de diferenciar. Él dice de discernir, pero discernir es diferenciar. Todo lo vivo, sí, para él todo lo vivo, incluso una mínima partícula, discierne. Si no, no se combinaría con lo que se tiene que combinar. O rechazaría aquello que la va a destruir. Esta capacidad de discernir, que la llama entendimiento, no tiene las mismas características en todos los modos de existencia, efectivamente. Cada modo de existencia tiene la capacidad suficiente de discernimiento, que es la que le sirve para vivir como tiene que vivir ese modo de existencia. Pero no supone una jerarquización. ¿Por qué no supone una jerarquización? Y por una idea muy simple para Spinoza. Nosotros no podríamos hacer lo que hacen las hormigas. También me dirán ustedes, las hormigas no pueden hacer lo que hacemos nosotros. Sí, claro, no, es así. Todas estas, todo lo vivo, o sea, todo lo que tiene como modo de existencia, como característica fundamental de este modo de existencia llamado vivo, existente, tiene efectivamente esta fuerza
que lo hace perseverar en la existencia. Esta fuerza es posible porque a su vez, al estar compuesto por infinitas relaciones bajo una determinada relación, tiene otra característica, que es que tiene un grado de potencia. Un grado de potencia. Ese grado de potencia es lo que hace que cada uno de nosotros y de todo lo existente sea un grado finito de lo infinito. Bueno, de acá hay dos conclusiones que son problemas. María Laura, cerrá un poquito y abrimos a las preguntas. Para cerrar, no. ¿Querés concluir un poquito una esto? cosa más. Esperame una cosa Sí, más. lo que quieras. Porque, está bien, porque quiero cerrar con esto que voy a decir porque es lo polémico, ¿no? Polémico. Lo que voy a decir es muy polémico, pero a propósito. Porque de alguna manera, como dice Deleuze, pensar es sacudir el pensamiento. O sea, si no se sacude el pensamiento, no se piensa. Entonces, Spinoza nos produce eso, nos produce como escozor. También puede parecer que no podamos pensar con Spinoza, no pensemos con Spinoza. Pero Spinoza va a plantear entonces que si todo lo existente tiene como objeto la existencia misma, o sea, perseverar en la existencia, esto que llama conatus o deseo, no hay entonces posibilidad, para él por lo menos, de desear la muerte, ¿no? Aún en el extremo que deseamos la muerte, necesitamos la potencia de la vida para Spinoza. La única potencia es la potencia de la vida. Por un lado, esa es una polémica para pensar con otras disciplinas. Pero para pensar incluso desde dónde se pensaron las otras disciplinas, obviamente no se pensaron desde la perspectiva de Spinoza. La otra cuestión es, no deseamos porque nos falte nada, porque no nos falta nada, sino que deseamos porque es esta manera, de esta fuerza que tenemos para poder estar en el mundo. Es una fuerza, el deseo es una fuerza, es una potencia, es la expresión de esta potencia infinita en nuestra existencia finita. Bueno, si te parece, Susana, dejamos acá. No dejamos, pero bueno, si hay preguntas... Estamos en la exposición. Y esperamos las preguntas, todo lo que quieran. Acá no tengo, pero no sé si tenés, Tamara, por ahí. Sí, quieren. Bueno, además de los múltiples saludos, María Laura, que nos llegan desde Facebook de las 100 y pico de personas, que no podemos decir cada nombre, sí tengo una pregunta que es de Verónica Pirelli, que pregunta, ¿cómo conversa Spinoza con la idea de vacío como posibilidad de movimiento desde esta perspectiva? Y otra pregunta que hace Ana Pervigliano es si esta fuerza de lo vivo puede compararse con el instinto de vida en Freud, con lo que Freud llama... Sí. Bueno, a ver, la primera cuestión. Yo diría que en Spinoza no hay una problematización respecto del vacío. Y en esto, digamos, ubiquémonos en el siglo XVII. El siglo XVII tiene un problema con el vacío, el mismo problema que seguimos teniendo nosotros, porque yo les decía que era diferente, es difícil concebir, ¿no? Es difícil concebir el vacío cuando uno piensa en términos de ser y la nada. Y aunque Spinoza se corra de esta perspectiva y diga, bueno, la naturaleza se expresa, etcétera, etcétera, obviamente que en la materia hay vacío, porque sin vacío no habría movimiento. Pero Spinoza no plantea especialmente el tema del vacío. Por lo menos que yo sepa, podríamos seguir investigando y ver si de alguna manera podemos pensar el vacío en Spinoza. Sería como una cuestión a investigar. ¿Cómo podemos plantear el vacío en Spinoza? Entendiendo claramente que el vacío no es la nada, ¿no?
En realidad hoy lo entendemos muy bien, el vacío es lo que está entre molécula y molécula, aunque sea micromolécula, hay un vacío entre una micromolécula y otra, si no, no se puede mover. ¿Mm? Pero Spinoza, no, tampoco en Spinoza hay un problema, hay una relación a ver con el movimiento. Hay algo que tal vez no dije, ¿no? Que es, ¿qué caracteriza la relación de cada uno de nosotros? Bueno, la caracteriza una determinada velocidad, una relación diferencial entre la velocidad y la lentitud, que no es de una vez y para siempre, que siempre está transformándose. Podemos ser más veloces incluso en un plano, más lentos en otro y así sucesivamente, ¿no? Velocidad y lentitud. Por ejemplo, ahora tenemos que estar rompiéndonos medio la cabeza y estamos a una gran velocidad, porque si no, bueno, si están aburridos no, pero si no se aburren, están a una velocidad porque están tratando de ir hilvanando, pensando, etc. Es una velocidad. Ahora, dentro de un rato, descansamos un poco, bajamos esa velocidad. ¿Pero qué quiere decir? Que desaparece, no en absoluto, desaparece. No hay nunca desaparición de esto, sino hay relación entre velocidad y lentitud. ¿No? Hay movimiento. Para que haya movimiento necesariamente tenemos que concebir el vacío, aunque Spinoza no nos habla del vacío hasta donde yo sé y podríamos investigar, ¿no? Está bien. Eso por un lado. Y sería, yo la invito a Verónica que siga trabajando. ¿Le interesa esto? Sigamos trabajando en relación a la idea de vacío de Spinoza. La otra pregunta, espera, repetímela porque era muy linda, pero me la olvidé. La pulsión de vida. Sí, claro, efectivamente. La pulsión de vida es la única pulsión sería que, ojo, Spinoza no está hablando de la idea, no hay concepto de pulsión, pero no importa. Tampoco de instinto, no está hablando de instinto. No habla de instinto, no habla de ninguna de estas, no dice estos términos, no digo que no hable, no dice estos términos. Lo que habla es más bien un motor de la existencia, ¿no? Más parecido a lo que Bergson va a llamar el Anima Vitae, ¿no? Esta que nos da esta potencia que nos permite estar vivos, y que insistimos con esta potencia para seguir estando vivos. De la manera como en cada momento encaramos este problema, ¿no? Sí, Spinoza va a hablar sobre esto, sí, pero lo importante es que aumentemos nuestra potencia, ¿no? Lo importante sería que estamos viviendo para el aumento de la potencia que en Spinoza va a tener que ver siempre con la acción que supone siempre transformación, por supuesto, ¿no? En cuanto no haga nada, digamos, bueno, no utilizo mi potencia. Hay una cosa muy interesante que la vamos a dejar para la próxima, porque ahí vamos a ver distintas concepciones de la muerte, en las cuales vamos a trabajar cómo concibe la muerte Spinoza y cómo se han concebido, ¿no? Las formas distintas de concebir la muerte. Pero lo dejamos para la próxima, esa como tema. Hay otras preguntas. Sí, acá tengo dos y después no sé también si tenés. Acá una de Ivana Moyano dice, ¿no hay origen del deseo a partir de la falta en Spinoza? ¿Es innato para él? Y la otra pregunta de, espera que se me... de Graciela Sanchís, dice, cada modo de existencia no participa con el todo. Espera, Está buena. Espera, porque no participa con el todo. Ay, se me aparecen los mails, disculpen, chicos, porque no lo puedo sacar. Ahí va. Cada modo de existencia, bueno, no sé, ¿no la tenés vos ahí, Tamara? Porque yo no lo puedo... ¿La puedo decir yo? Dale, Claro, bueno, no, yo pensaba cada modo de existencia sería un ser, un singular, ¿no? Y no es parte de la naturaleza del todo, no comparte la sustancia, entonces. Sí, la sustancia sí, exactamente, sí. Sí, a ver, vamos a contestar las dos preguntas. No sé si vamos a contestar, vamos a pensar sobre esto, ¿no? No se trata de la respuesta, se trata de seguir pensando. No, el deseo en Spinoza es lo propio de la potencia de la existencia. En algún punto, lo innato es la existencia misma, o sea, pero fíjense lo que dice Spinoza, nosotros no nacemos libres, dice Spinoza, sino que la libertad es algo que se podrá ir logrando, nunca definitivamente.
no nacemos libres y tampoco vamos a ser libres nunca del todo, en el sentido de que siempre vamos a tener en esta relación, en este relacionarnos con nosotros, hay algo del orden de la palabra no sería libertad exactamente, ¿no? Hay algo del orden de la posibilidad de la creación, más bien, que nos hace libres y dependientes a la vez. Siempre depende. Si dependemos de nuestras relaciones, también dependemos de nuestras relaciones con los otros. Por lo tanto, porque la idea de la libertad, tal cual la concibe Occidente, está muy ligada a la autonomía individual. Y en Spinoza no habría autonomía individual, tal como la concebimos, ¿no? Tampoco es que seamos heterónomos, no. Pero el asunto es que esta autonomía va creciendo en la relación con los otros. Y fíjense lo que dice, a medida que los cuerpos se relacionan con otros cuerpos, la posibilidad de percepción aumenta. O sea, que esto que es lo característica de nuestra alma, mente o lo que fuere, que es la de percibir más cosas, aumenta en la medida que nos conectamos con otros cuerpos. O sea, es exactamente al revés que Hobbes, ¿no? Cuanto más conexiones tendremos, más posibilidades tenemos de percibir más mundos. Esto va a ser llamado por Guattari territorios existenciales, sacado de esta idea, ¿no? Más territorios existenciales podemos ampliar. Entonces, el deseo, no sé si decirle innato, a ver, nacemos con esta potencia, si no, no hubiéramos nacido, si no hubiéramos tenido la potencia, no hubiéramos nacido. Y esto nos hace desear, primero la vida, y después todo lo que consideremos por el deseo bueno. Hay todo un problema acá con lo bueno y lo malo, que no es moral para Spinoza, sino que es ético, y lo cual está también toda una complicación. No sé si contesto la pregunta. Y la otra pregunta es en relación hacia el modo de existencia. Claro, cada modo de existencia es una parte de esa sustancia, pero a su vez es un grado de la potencia. Son dos cosas distintas. Una cosa es considerar parte y otra cosa es considerar grado. La parte es material, para decirlo rápidamente. La parte es material. Bueno, sería sustancia para Spinoza, pero para nosotros es materia. Una parte es un pedacito. Una parte es como pensamos, una parte de algo, un pedazo. Pero un grado no es exactamente lo mismo que la parte. Porque el grado es una intensidad. Entonces nosotros somos a la vez una parte de esa sustancia y un grado de esa potencia que caracteriza a la sustancia. No sé, Graciela, si te contesto. Es difícil, no sé si contesto, digo algo de esto, no sé, ¿si está claro? Sí, sí, está claro. No, como yo te había entendido que cada modo de existencia no es una sustancia, pero parte es sustancia porque participa del todo en la naturaleza. Por supuesto, me parece bien usar esa idea de participación, porque también no es un término exacto que usa Spinoza, es un término sí de la antropología, que hay que volverla a traer, ¿no? Hay una idea de participación, si participamos de esa naturaleza, exactamente, porque somos parte doble, una parte y un grado, eso sería, somos una parte en el intenso y un grado. Sí, ¿hay más preguntas? Sí, en Facebook pregunta Romina Brunetti, ¿qué hay de la construcción de posibilidad para desarrollar esas potencias? Y después Cintia Malfet, que además de alabanzas hacia María Laura Méndez y agradecimientos, pregunta, ¿cómo se vinculan los procesos de individuación con la noción de comunidad? Excelente, esa pregunta es excelente. Pero, son largas las preguntas. Espera, repetime la primera otra vez porque... ¿Qué hay de la constitución de posibilidad para desarrollar esas potencias? Bueno, está bien. Están muy relacionadas las dos, están muy relacionadas. Sí. ¿Cuándo se desarrolla esa potencia para Spinoza? A ver, esa potencia para Spinoza, que es un grado, ¿no? Entendemos lo que es un grado. Qué sé yo, un grado es más fácil... Son cantidades intensivas, no extensivas. Lo primero que hay que entender es eso, no es una cantidad intensiva. La cantidad intensiva no tiene la característica de aumentar o disminuir de una manera cuántica, o sea, por saltos, ¿no? No pasamos de una velocidad de 20
a 40, pasando de 21 a 22, no, sino que pasamos de 20 a 40, es lo mismo. El grado de potencia es eso, no es un salto cuántico, se dice hoy este término, Spinoza ni lo soñaba, ¿no? Esta idea de que saltamos como de una a otra, o sea que permanentemente estamos en una relación de aumento y disminución de la potencia. Toda nuestra existencia es aumento y disminución de la potencia. Esta nunca llega a menos de cero, porque seríamos sin potencia. No, eso es imposible. Es lo mismo que la entropía. La entropía nunca llega a menos de cero, porque entonces ahí no hay más nada. Acá sería lo mismo. Esta potencia nunca es menos de cero. Tampoco es cero, pero para decirlo matemáticamente que lo entienda. Pero podemos aumentar esta potencia y disminuir esta potencia. Toda nuestra existencia es aumento de potencia, disminución de potencia. ¿Y qué es lo que nos hace aumentar la potencia? Bueno, acá hay otro concepto que yo no desarrollé, porque no hay tiempo, pero vamos a decirlo, y si no os queda para la clase próxima entenderlo, que es la idea de las pasiones en Spinoza. Y acá tenemos que hacer otra aclaración. Cuando yo hablaba del deseo, en Spinoza había dos perspectivas del deseo. Una es la que dijimos, es deseo de existencia, sin duda. Conatus, deseo de existencia, que es como el deseo fuerte, ¿no? Y la otra perspectiva de deseo, está en relación a las pasiones. La pasión y el deseo también son, según el último texto de Spinoza, que es el Tratado Político, él lo pone casi como sinónimo, deseo y pasión, ¿no? Tenemos que, digamos, apasionarnos por algo para que hagamos eso, si no, no lo podemos hacer, ese sentido. Pero las pasiones pueden ser alegres o tristes. Y las pasiones tristes son aquellas que disminuyen nuestra potencia. En una forma muy práctica, porque acá la filosofía, como dice Deleuze, la filosofía de Spinoza, es una filosofía práctica. Yo les había dicho antes, la filosofía de Spinoza sirve para la vida, o no sirve porque hay quienes no les servirá, pero siempre es práctica, va apuntando a una acción. Entendiendo por práctica, apuntemos a una acción. Entonces, hay algunas cosas que disminuyen nuestra potencia y otras que aumentan nuestra potencia. ¿De qué? De actuar. La manera de disminuirlos la potencia es justamente despotentizarnos, ¿no? Y la manera en que nos despotentizamos es cuando estamos como tomados, para decirlo de alguna manera, por las pasiones tristes. Y él aclara que esto es una función política. Y dice, los poderosos nos quieren tristes. Porque para poder ejercer poder sobre nosotros hay que despotentizarnos. Y esto casi sería un lema extraordinario en cualquier institución, ¿no? Para realmente despotentizarnos, bueno, tenemos que apuntar a las pasiones tristes del otro. Cuando a alguien le digo, pero Spinoza pone ejemplos muy cotidianos. Me encuentro con alguien y me dice, ay, te veo mal, ¿qué te pasa? ¿No estás bien? ¿No se te ve bien? Ya no estamos bien. Después dice él, nos encontramos a la vuelta, cuando dice, qué bien se te ve, qué bien que estás, ya aumentó la potencia. Así estamos todo el tiempo, disminuyendo la potencia, aumentando la potencia. Ahora, a mí me parece que en las funciones que nosotros realizamos, función clínica o función pedagógica, es muy importante potentizar y no despotentizar, ¿no? Es casi una función clínica, potentizar. O sea, ¿qué es potentizar? Y bueno, permitirle al otro el desenvolvimiento de su potencia y que pueda establecer relaciones con la potencia, con la alegría y no con la tristeza. Las pasiones alegres son lo contrario, son los que aumentan mi potencia de actuar. Ahora, ¿se entiende esto? Entonces, la potencia, ¿no? Es la posibilidad, un poco la primera pregunta, la posibilidad de la potencia es lo que está dado, ¿no? Nosotros somos parte de esa potencia infinita, pero tenemos la posibilidad de aumentar y disminuir la potencia. Es como si dijéramos, un auto puede ir hasta 300 kilómetros por hora. Esa es la posibilidad que tiene. Mejor que no vaya a 300, ¿no? Porque puede tener consecuencias negativas. Y acá estamos con Epicuro, ¿eh? Cuando Epicuro decía, bueno, está bien el placer, comer y beber es un placer, pero no en exceso.
y Spinoza va a tener con esto la misma posición, supongo sacada de Epicuro, que es la idea de guarda con los excesos. Porque cualquier exceso me puede llevar a la destrucción. Muy interesante esta idea. Cualquier exceso. Que para los que entienden algo de esto, me parece que es la idea de goce en Lacan, ¿no? El goce nos anula el deseo. Anula el deseo. Que parece una paradoja, ¿no? Pero es lo mismo en Spinoza. Bueno, Lacan supongo que lo toma de Spinoza, ¿no? Esta idea de que el exceso de cualquier tipo es negativo. Anula la potencia, que es lo mismo que decir anula el deseo, ¿no? Exactamente lo mismo, si decimos que la potencia es el deseo. No sé si están contestadas las preguntas, si no me dicen, por favor. Si queda alguna, más duda va a quedar, ¿no? A ver, me parece que la segunda que te hizo Tamara, que tenía que ver con el tema de la comunidad, quedó sin... Tenés razón. Exactamente. No, bueno, pero ahí está. Porque la comunidad sería lo que aumenta nuestra potencia de acción. Que era un poco lo que dijimos, al revés que Hobbes, ¿no? Al revés que Hobbes, que como la sociedad se conforma de individuos aislados, en él, a partir de que somos primero una multitud y podemos individuarnos, pero a su vez esta individuación se potencia con la relación con otras individualidades, o sea, en una comunidad, o sea, en un estado para Spinoza. El estado sería la posibilidad, ¿qué es un estado para Spinoza? Es esa vida común que nos permite potenciar o aumentar nuestra potencia de acción. No es reprimir la potencia, sino aumentar la potencia de acción. Por lo tanto, la vida en comunidad, que hoy sería una vida institucional, un grupo, lo que fuere, la interacción, el cofuncionamiento, aumenta nuestra potencia de actuar. Esta es la idea de Spinoza. Cuando estamos en comunidad, aumentamos nuestra potencia de actuar. Por supuesto, ustedes podrán decir, bueno, pero habrá alguna comunidad en la cual disminuya mi potencia de actuar. Bueno, pero para eso no es una comunidad para Spinoza. Una comunidad para Spinoza es la posibilidad de interrelaciones con otras individuaciones que nos potencien la acción. Por eso decimos, por eso en Spinoza la individuación no termina nunca. Por eso va a estar un poco tal vez más claro en Simondon, la idea de la transindividuación. ¿Qué es la transindividuación? La posibilidad de individuarnos con otros, de volvernos individuos mayores, digamos. Mayores, para decirlo de alguna manera, es difícil entender esto, es decir, pero hay una transindividuación porque nos individuamos siempre en relación con otros. Así como nos individuamos diferenciándonos, nos transindividuamos compartiendo esa individuación, digamos, ¿no? Por eso nunca nos terminamos de individuar. Por eso una gota de agua es una gota de agua, pues si se junta con otro, hay mayor cantidad de agua hasta poder llegar al océano, que es esta gran constitución de moléculas, así infinitas, por supuesto, de agua, que producen esa gran fuerza que es el océano, son las tormentas, las tempestades, las olas, lo que quieran, ¿no? Ahí es como si viéramos toda la potencia de una comunidad en acción. ¿Sí? Por eso la acción comunitaria es tan importante, porque aumenta nuestra potencia de acción y nuestra posibilidad de individuación. ¿Sí? Por la individuación no es entonces totalmente individual, es en un punto una individuación que no termina porque me voy a conectar con otras individuaciones que aumentará mi posibilidad de individuación. Pero claro, ya no somos los mismos, ¿no? No somos los mismos, nunca somos los mismos. Vamos como transmutando, digamos, ¿sí? Estamos en ese tránsito permanente. No sé, ¿está mejor? Sí. Pregunta Florencia si entonces desde este pensamiento de Spinoza la pulsión de muerte estaría en relación a las pasiones tristes. No, lamentablemente no existe pulsión de muerte en Spinoza. Y este es un problema, no hay pulsión de muerte. Y me atrevo yo a hacer una pregunta, María Laura. Vos estabas hablando de la individuación, que en estos términos habla Spinoza. Él piensa en el individuo, digo porque en psicoanálisis pensamos en el sujeto porque no estamos indivisos, ¿no? Estamos divididos. Bueno, pero ahí está, para Spinoza, primero, no podemos pensar en estos términos, en el siglo XVII no hablamos de indiviso, ¿no? O dividido, ¿no? Sino que en el siglo XVII, de alguna manera, fíjense, para Descartes estamos divididos, para Spinoza no,
porque lo que le pasa a un cuerpo le pasa al alma, y lo que le pasa al alma le pasa al cuerpo. Entonces no nos podemos dividir. No nos podemos dividir. Y no habría nunca en Spinoza una idea de pulsión de muerte, porque la pulsión es de vida exclusivamente. Aunque deseáramos la muerte es por la pulsión de vida. No hay pulsión de muerte. Claro, esto siempre aparece, entonces no hay negatividad. No hay negatividad. No hay negatividad. No hay negatividad, hay positividad y hay aumento o disminución, pero nunca es nada. Nunca es nada. Hay aumento o disminución de la potencia. Ahora, evidentemente, lo que hay que tratar es de estar en ese lugar de aumento de potencia, pero nada impide que haya hechos que nos disminuyan la potencia, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que no nos podemos quedar en ese lugar, ¿no? Ni regordearnos en ese lugar, al contrario, hay que tratar de salir de ese lugar de impotencia, porque eso es lo que nos vuelve tristes. Cuando estamos tristes, disminuye nuestra potencia. Pero no es absolutamente, no es que, no, entonces estamos maníacamente, no, es un trabajo, estar permanentemente intentando salir de las pasiones tristes. Otra vez, pensándolo para él en una función política, porque cuando estamos impotentes se nos puede dominar. Se nos puede dominar. Y él tiene aberración al dominio, tanto sea de los sacerdotes como de los tiranos. Él va a decir esto, va a decir claramente esto, los sacerdotes y los tiranos, y también los esclavos, pero no en el sentido de esclavitud, no, en el sentido de que los sacerdotes y los tiranos son esclavos para él. Son esclavos, porque son esclavos permanentemente de esta posición, ¿no? Están esclavos de su propia posición, que es querer dominar a los otros. Y querer dominar significa querer impotentizar. No se logra el dominio sin la impotencia. Pregunta, María Laura, no para desarrollar ahora, pero por ahí para que la pensemos la próxima. Perfecto. Digo, a ver, me pareciera que salir de la bipolaridad te sacaría de la idea de lo uno en el sentido de completud, digamos. Pero Exacto. al mismo tiempo, Spinoza plantea lo uno, pero en el sentido de multiplicidad. Sí, pero no ¿no? lo uno, sino la univocidad, que no es lo mismo. Eso. Bueno, me parece que ahí hay algo, porque, digamos, me parece que la falta no es lo mismo que el vacío, No, y para la nada. univocidad no es lo mismo que lo uno. Me parece que ahí hay algo por ahí para pensar desde qué posición subjetiva política se piensa, ¿no? Perfecto. Claro, entendamos bien que el pensamiento de Spinoza es muy complejo porque pone en cuestión nuestro modo de subjetivación, ¿no? Bueno, también puso en cuestión el modo de subjetivación en el siglo XVII. Claro. O sea que seguimos en el mismo lugar, ¿no? Por eso él decía guarda espina, ¿no? Porque había que tener cuidado con el pensamiento de él. Hay que entender que uno no puede destruir todas las relaciones que lo constituyen. Y que esto es que hacerlo en el tiempo y si cada uno quiera o no quiera, ¿no? Por supuesto, pero bueno, pero por lo menos entender que hay otra perspectiva y otra posición, eso sí. Ahora, de que la tome o no, no podemos decir nada, podemos ver hasta qué punto podemos establecer relaciones con un determinado pensamiento, hasta qué punto no. Lo que está claro son posiciones diferentes. No hay falta, a nadie nos falta nada. Fíjense lo que dice él de un ciego. Dice, a un ciego no le falta la vista, es ciego. Esa es su posición respecto de la idea de que no hay falta, no hay nada que falte. Cada uno es tan completo como puede serlo. Tiene todo para poder ser lo más completo que puede serlo. Ahora, después estas diferencias que se producen, estos altibajos que se producen, es lo propio de la existencia. Y bueno, la otra cosa entonces que quedaría pendiente es la concepción de univocidad. No crean que es nada fácil, es muy difícil. ¿no? Digo muy difícil y sobre todo porque él le pone ese nombre de univocidad, lo cual nos lleva a la idea de lo uno, pero por otro lado decir la naturaleza es una. No hay 10 naturalezas. Y tiene toda la primera parte de la ética para decirnos por qué no hay 10 naturalezas, de hecho las que quieran. Hay una naturaleza, pero es absolutamente múltiple. O sea que hay una ambigüedad muy difícil de ser entendida por nosotros. ¿Se entiende esto o no? Es ambigüedad.
Pani Cohen comenta y dice, en Spinoza hay desintegridad. Sí. Y después, Graciela Castro me parece que hace una pregunta que es muy importante y muy amplia en la respuesta, seguro, no sé si va a dar para hoy, es ¿cómo piensa las relaciones de poder? Perfecto, perfecto. Porque es muy interesante esa pregunta, porque Spinoza es uno de los pocos que habla de relaciones, nadie, es el único, que habla de relaciones de poder. Dejamos las dos cosas pendientes, porque falta un minuto, no falta nada. Uno es la univocidad, y el otro son las relaciones de poder. ¿Cómo las piensa Spinoza las relaciones de poder? Que es el único que piensa relaciones de poder. Después desaparece esa idea de relaciones de poder hasta el siglo XX, por supuesto, ¿no? Retomado desde Spinoza, retomado desde Spinoza. Bueno, estamos justo en la hora. Bueno, María Laura, mil gracias. Gracias a todos por participar. Gracias a ustedes. Y bueno, un beso grande. Nos vemos de nuevo el tercer viernes de agosto. No puedo creer que vamos a estar en agosto. En chicos. agosto vamos a estar. 21 de agosto. 21 de agosto. Bueno, 21 de agosto. Bueno, gracias a todos. Preguntas. Muchas gracias. Que les vaya gracias, María Laura. A ver si nos ventilamos un poquito. Sí. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.